La vendieron como si fuera ganado. Esa fue la primera verdad, la única que importaba en el vasto y silencioso dominio de Lisandro Montenegro. Hacía 3 días que el acuerdo se había sellado, no con tinta, sino con el peso aplastante de la humillación de un rival. Ahora, él esperaba la llegada de su propiedad, una joven cuyo nombre apenas recordaba, el pago final por la arrogancia de su padre. En su despacho, el aire olía a cuero viejo y a la soledad del poder absoluto. El peso de la copa de plata en su mano era un ancla fría en un mar de vacío helado. La voz de su padre, un fantasma cruel y pragmático, resonaba en las paredes de su cráneo. La compasión es una soga para tu propio cuello, hijo. Recórdalo siempre. Y él lo recordaba. Cada amanecer, cada anochecer. Pero esta transacción, esta mujer comprada, se sentía diferente. Un nudo extraño, apretado y frío, se instalaba en su pecho. En su lugar, ¿qué habrías hecho vos? Contame desde qué ciudad me estás escuchando. Necesito saber que no estoy solo en esto. Y si querés más historias como esta, suscríbete al canal. El señorío de la Cruz del Sur no era una tierra, era un reino forjado a hierro y miedo sobre el horizonte infinito de la pampa. Lisandro lo recorría cada día, no por placer, sino para asegurarse de que las grietas del control no se ensancharan. Sus hombres, gauchos de mirada dura y facón a la cintura, bajaban la vista a su paso. El silencio que su presencia imponía era más denso y pesado que el polvo del camino. Él era el halcón de la pampa, un título ganado a fuerza de aplastar rebeliones y silenciar voluntades antes de que pudieran florecer. El casco de la estancia, una fortaleza de madera oscura y piedra fría, era el corazón de su poder, un lugar donde cada comida se servía en un silencio sepulcral y cada orden se ejecutaba sin una sola pregunta. Era dueño de todo y señor de nada. Porque la lealtad que lo rodeaba era la de los lobos al macho alfa, una obediencia tensa, siempre a la espera de un signo de debilidad. Y ahora, una debilidad con nombre de mujer estaba a punto de cruzar sus puertas. Una variable imprevista en su ecuación de poder. Desde la ventana de su despacho, que dominaba el largo camino de tierra que serpenteaba hasta la casa principal, la vio llegar, no a ella, sino a la nube de polvo que anunciaba el carruaje. Era un punto insignificante avanzando con una lentitud exasperante bajo el sol castigador del mediodía. Lisandro sintió una oleada de irritación, un calor áspero que le subió por el cuello. Esperaba una entrega rápida, un trámite sin emociones, la firma final de su victoria sobre la familia Campos. El carruaje, al acercarse, reveló el escudo de armas de ellos, deslucido y humillado por el viaje y la desgracia. Sintió un endurecimiento en la mandíbula, un eco de la satisfacción cruel que su padre le había enseñado a saborear. Se imaginó a la joven adentro, seguramente una muchacha llorosa, quebrada por el miedo y la vergüenza, el perfecto símbolo de la ruina de su linaje. Su mano se cerró en un puño sobre el alféizar de la ventana, la madera crujiendo bajo la presión de sus nudillos. El mundo se había ordenado como debía ser, los fuertes prevalecen, los débiles pagan el precio. El carruaje se detuvo. El silencio que cayó sobre el patio fue absoluto, solo roto por el resoplar nervioso de los caballos. Un lacayo abrió la portezuela con una reverencia temerosa. Lisandro no se movió de su puesto de observación. Un halcón estudiando a su presa antes del golpe final. Esperaba una figura encorvada, un descenso vacilante. En cambio, lo que emergió fue una espalda perfectamente recta, un mentón alzado. No vio su rostro, oculto por un modesto sombrero, pero vio la forma en que su mano, sin temblar, se apoyó en el marco de la puerta.
Vio la dignidad inquebrantable en su postura mientras sus pies tocaban el suelo que ahora le pertenecía a él. No había lágrimas, no había sumisión visible, solo una quietud desafiante que pareció absorber todo el sonido a su alrededor. El nudo en el pecho de Lisandro se apretó hasta casi ahogarlo, transformándose de irritación a una chispa de curiosidad peligrosa y helada. Esa mujer no era lo que esperaba, y Lisandro Montenegro, el halcón de la pampa, sintió por primera vez en años algo que no era ni furia ni control, era el eco mudo de un desafío. Mi nombre es Valentina Campos, tengo 19 años, y este es el precio de mi vida. El aire que entraba por la ventanilla del carruaje olía a polvo y a una libertad que ya no me pertenecía. Al bajar, mis pies se hundieron levemente en la tierra del señorío de la Cruz del Sur y sentí como si el mismísimo suelo me reclamara, me tragara entera. La casa principal se alzaba frente a mí no como un hogar, sino como un monumento al poder absoluto. Una fortaleza de piedra y madera oscura que parecía absorber la luz del sol. Era opulenta, sí, pero de una manera fría, desoladora, como una tumba bellamente labrada. Cada detalle, desde los herrajes de bronce en las puertas hasta el silencio antinatural que lo envolvía todo, gritaba una verdad simple y brutal: yo no pertenecía aquí. Era un objeto, una pieza de ganado de lujo entregada para saldar una deuda de honor. Mi dignidad era la última moneda que me quedaba, y me aferré a ella con la fuerza de una moribunda. El acuerdo era un casamiento. En menos de un mes me convertiría en la esposa de Lisandro Montenegro, el hombre que había despojado a mi padre de todo, excepto de la vergüenza. La ceremonia sería la firma final en el contrato de venta de mi alma. Mi familia estaría a salvo, sus tierras preservadas, y yo sería el sacrificio silencioso en el altar de su orgullo herido. Una parte de mí, la hija obediente, aceptaba el peso de este deber con una resignación helada. Pero otra parte, un fuego salvaje y terco que nadie había logrado extinguir, se revelaba en cada fibra de mi ser. Anhelaba galopar por la pampa hasta que mis pulmones ardieran. Gritarle al viento, ser la dueña de mi propio destino. Esta llegada no era un comienzo, sino el final. La última bocanada de aire antes de que las puertas de la jaula se cerraran para siempre. Y yo sabía que debía luchar para no olvidar quién era antes de convertirme en su propiedad. Una mujer mayor, de rostro severo y un manojo de llaves tintineando en su cintura, me esperaba en la entrada. Su vestido era negro y austero, y su mirada me evaluó con una rapidez que me heló la sangre. «Soy Amelia, la gobernanta», dijo, su voz tan seca como las hojas de otoño. «El señor la espera en sus aposentos». Mientras la seguía por un vestíbulo tan vasto y silencioso como una catedral, vi a un niño pequeño, un sirviente de no más de 7 años, tropezar y dejar caer una bandeja de plata. El estruendo fue una profanación. Vi el pánico puro en sus ojos, esperando el castigo. Antes de que Amelia pudiera reaccionar, me arrodillé rápidamente, recogí los cubiertos y le susurré con una sonrisa que no sentía: «No pasa nada, los accidentes ocurren». Le toqué el hombro suavemente. El niño me miró con un asombro que valía más que cualquier joya en esa casa. Fue un acto pequeño, un reflejo, pero en ese gesto sentí que recuperaba una minúscula parte de mí misma. Amelia me observó con una expresión indescifrable, un casi imperceptible arqueo de cejas. Antes de continuar el recorrido, me guió por pasillos interminables cuyas paredes estaban cubiertas de retratos de hombres de mirada dura y mujeres de sonrisas forzadas. La madera oscura crujía bajo nuestros pies y el aire olía a cera de abejas y a un poder antiguo y estancado. Todo era impecable, ordenado, sin un solo objeto fuera de lugar, una perfección opresiva que no dejaba espacio para la vida, solo para la obediencia.
El señor Montenegro exige un orden absoluto, comentó Amelia, como si hubiera leído mis pensamientos. Cada cosa en su lugar, cada persona en su función. Él cree que el control es la única barrera contra el caos que acecha afuera de estos muros. Su voz no contenía admiración, sino el simple enunciado de un hecho tan inmutable como la salida del sol. Era una advertencia clara y directa. Aquí, las reglas no se doblaban, se rompían sobre la espalda de quien osara desafiarlas. Mientras subíamos la gran escalera, no pude evitar preguntar, mi voz sonando extrañamente frágil en el silencio pesado. ¿Y cómo es él, el señor? Amelia se detuvo un instante en el rellano, su mirada perdida por un segundo en la vastedad de la pampa que se veía a través de un ventanal. Al señor Montenegro no se lo describe, señorita, se lo sobrevive, dijo en voz baja, casi un susurro. Es el halcón de la pampa, justo a su manera, pero implacable. No tolera la debilidad y está solo. Más solo que cualquier hombre que haya conocido. Sus palabras pintaron la imagen de un rey en un trono de hielo, una figura temida y aislada. Una corriente de frío recorrió mi espalda, una mezcla de pavor y una inexplicable, peligrosa curiosidad. Decidí en ese mismo instante que evitaría encontrarme con él hasta que fuera absolutamente inevitable. Necesitaba tiempo para fortalecer mis defensas, para construir un muro interior tan alto como los de su estancia. Finalmente, Amelia abrió una puerta y me condujo a una habitación que era más grande que todo el piso principal de mi antigua casa. Una cama con dosel, muebles de caoba tallada, cortinas de terciopelo pesado, una jaula de oro. La ventana daba a la llanura infinita, una promesa de libertad tan cercana y a la vez tan inalcanzable que dolía físicamente verla. «Descanse, señorita. El señor la mandará a llamar para la cena», dijo Amelia antes de cerrar la puerta. El sonido del cerrojo al girar, aunque suave, resonó en mi cabeza como el golpe de un martillo de juez. Estaba sola, atrapada, propiedad del hombre más temido de la región. Sabía, con una certeza que me paralizaba el corazón, que el halcón no tardaría en venir a inspeccionar su nueva adquisición. El juego había comenzado y yo era el peón sacrificial en un tablero que no había elegido. La única pregunta era cuánto tiempo podría resistir antes del jaque mate. Pasaron 2 horas en esa jaula dorada, 2 horas en las que el silencio se hizo tan pesado que casi podía tocarlo. Necesitando aire, aunque fuera el aire viciado de su propia prisión, se acercó al ventanal. Abajo, en la distancia, cerca de los corrales, una figura masculina se recortaba contra el sol poniente. Estaba a unos 40 metros, demasiado lejos para distinguir sus rasgos, pero no su presencia. Era alto, de hombros anchos, una silueta de poder puro y contenido que parecía anclar el paisaje entero a su voluntad. Valentina sintió un tirón violento en el estómago, una sacudida eléctrica que no entendió. Un calor inexplicable y ajeno le trepó por el cuello, quemándole la piel bajo el encaje del vestido. Su corazón, antes un tambor lento y resignado, se desbocó en un galope salvaje y doloroso contra sus costillas. Un pánico que no era miedo, sino algo mucho más peligroso, mucho más confuso y terrible. Se apartó de la ventana como si el cristal quemara, llevándose una mano al pecho para intentar aplacar la rebelión que se había desatado bajo su piel. ¿Qué era eso? ¿Qué había sido esa reacción visceral y primitiva ante una simple silueta? Su mente, siempre su ancla, su fortaleza, se negaba a aceptarlo. Era él, tenía que ser él, Lisandro Montenegro, el halcón, el hombre que la había comprado. La vergüenza la golpeó como una ola helada, dejándola sin aire. Reaccionar así, con esta traición del cuerpo, ante su captor,
Era una humillación más profunda que cualquier contrato firmado. Era una debilidad que no podía permitirse. Justo cuando se obligó a mirar de nuevo, a enfrentar la imagen para despojarla de su poder, la figura se movió con una fluidez depredadora y desapareció dentro de las sombras de una caballeriza. El alivio que sintió fue tan abrumador como la vergüenza que lo precedió. Más tarde, cuando la luz del crepúsculo teñía el mundo de un azul melancólico, la quietud de su cuarto se volvió insoportable. Decidió que no podía quedarse allí, esperando como un cordero el llamado del matarife. Con el corazón aún desacompasado, abrió la puerta y se aventuró por el pasillo. La casa era un laberinto de silencios y sombras. Cada crujido de la madera bajo sus pies parecía un grito en la quietud sepulcral. Cada retrato en la pared la observaba con ojos fríos y juzgadores. Buscaba algo, cualquier cosa, que le recordara que todavía era una persona y no un objeto, una biblioteca, un jardín, un rincón donde pudiera respirar sin sentir el peso del poder de Montenegro en el aire. Caminaba con la espalda recta, una armadura de dignidad que se sentía cada vez más frágil, cada vez más delgada, con cada paso que daba en el corazón del territorio enemigo. Al pasar frente a una puerta de roble oscuro, ligeramente entornada, un sonido la detuvo en seco. Una voz masculina que no era la de un sirviente, era grave, profunda, con un timbre que parecía hacer vibrar la mismísima madera del suelo. No gritaba, ni siquiera hablaba alto, pero cada palabra estaba cargada de una autoridad tan absoluta que no necesitaba volumen. Que los campos entiendan que su tiempo ha terminado, la tierra ahora responde a mí. El impacto fue físico, devastador. Un escalofrío le recorrió la columna, vértebra por vértebra, como si un dedo helado la estuviera trazando. En su bajo vientre sintió una contracción súbita, un nudo de calor y pánico que la dejó sin aliento. Era una reacción 1000 veces más potente, más íntima y aterradora que la que había sentido al ver su silueta. Era la voz del hombre que ahora era su dueño. Se quedó paralizada, incapaz de avanzar o retroceder, con la palma de la mano apoyada contra el empapelado frío del pasillo. Su cuerpo se negaba a obedecer, solo podía escuchar. La voz continuó, discutiendo precios de ganado, dando órdenes sobre la cosecha, tejiendo el destino de cientos de personas con una calma implacable. Cada palabra resonaba dentro de ella, no en sus oídos, sino en un lugar más profundo, un rincón de su ser que nunca antes había sido despertado. Era como si esa voz la estuviera tocando, desarmando sus defensas una por una con su mera cadencia. Una oleada de vergüenza, más intensa y sofocante que antes, la inundó. ¿Cómo podía su cuerpo traicionarla de esta manera? ¿Cómo podía sentir esta corriente eléctrica, este deseo primitivo y chocante, solo por el sonido de la voz de su enemigo? Era monstruoso, era incontrolable, era una condena. De repente, el sonido de pasos acercándose a la puerta desde adentro la sacó de su trance. Con un jadeo ahogado, se apartó de la pared y prácticamente corrió por el pasillo, sin mirar atrás. Buscando refugio en la seguridad de su habitación, cerró la puerta y se apoyó contra ella, temblando de pies a cabeza. El silencio volvió, pero ahora estaba lleno de ecos de esa voz. Su resolución se solidificó en medio del pánico. Tenía que evitarlo. Tenía que mantenerse alejada de él, construir una fortaleza inexpugnable a su alrededor donde ni su presencia ni su voz pudieran alcanzarla. Debía enfocarse en la supervivencia, en la estrategia, en su plan. Su cuerpo era un traidor, pero su mente aún le pertenecía. Lo evitaría a toda costa, se lo juró a sí misma con una ferocidad desesperada. Pero el destino, en el señorío de la Cruz del Sur, no escuchaba los juramentos de sus prisioneros. 3 semanas.
Habían pasado 3 semanas en las que Valentina había convertido el arte de la evasión en una ciencia exacta. Mapeaba los horarios de Lisandro con la precisión de un estratega militar, aprendiendo el ritmo de sus pasos en el piso de arriba, el momento en que su caballo era ensillado, las horas que pasaba encerrado en su despacho como un rey en su torre. Faltaban solo 10 días para la boda, una cuenta regresiva que resonaba en su cabeza como el tic-tac de una bomba. Pero su frágil sistema de invisibilidad se hizo añicos una tarde en el gran salón. El pequeño Tomás, el mismo niño del primer día, tropezó mientras pulía una vitrina. Y una estatuilla de porcelana, un halcón con las alas desplegadas, cayó al suelo, estallando en un millar de fragmentos filosos. El pánico mudo en los ojos del niño fue un espejo de su propio terror. Antes de que Amelia pudiera siquiera tomar aire para reprenderlo, Valentina se interpuso. «Fui yo», dijo con una voz firme que no sentía. «Estaba curioseando y se me resbaló. Asumo toda la responsabilidad». La sentencia no tardó en llegar. Amelia, con una expresión que no era ni de compasión ni de condena, sino de simple fatalidad, le comunicó la orden. El señor Montenegro la espera en su despacho. Ahora, cada palabra fue un clavo en el ataúd de su estrategia de evasión. El camino hacia el ala oeste de la casa se sintió como una caminata hacia el cadalso. El corredor, antes un simple pasillo, ahora parecía la garganta de un lobo, oscura y amenazante. El tic-tac de un reloj de pie marcaba el ritmo de su corazón desbocado. Un pájaro atrapado golpeando contra sus costillas. Se repetía a sí misma un mantra desesperado: control, frialdad, distancia. Pero su cuerpo era un traidor. Un temblor incontrolable se apoderó de sus manos y el aire se sentía demasiado espeso para respirar. Sabía que estaba a punto de enfrentar al hombre cuya mera silueta la había desestabilizado, cuya voz la había incendiado. Y esta vez no habría escapatoria, no habría dónde esconderse. Lisandro estaba revisando los libros de cuentas cuando Ramiro Vargas, su capataz, entró sin anunciarse, una licencia que pocos se tomaban. «Señor, hubo un incidente. Se rompió el halcón de porcelana de su padre». Lisandro apenas levantó la vista, más irritado por la interrupción que por la noticia. «Que lo pague quien lo rompió y que no me molesten con pequeñeces». Ramiro carraspeó, su mirada astuta fija en su patrón. Fue la señorita Valentina Campos. El nombre, Valentina Campos, no fue una simple información, fue una detonación sorda en el pecho de Lisandro. Un calor violento e inexplicable le subió por la garganta. Un instinto posesivo que lo tomó por sorpresa. Dejó la pluma con una lentitud deliberada. El halcón de porcelana, un objeto que no le había importado en años, de repente se convirtió en algo sagrado, profanado por ella. La furia que sintió no era por el objeto, sino por el desafío implícito en su acto, por la audacia de su presencia invadiendo cada rincón de su dominio. «Déjanos solos, Ramiro», ordenó con una voz tan baja y afilada que su capataz retrocedió un paso antes de obedecer. A solas, Lisandro se levantó y caminó hacia la ventana, sus manos apretadas en puños a sus espaldas. ¿Por qué? ¿Por qué el nombre de esa mujer era como una brasa ardiente en su mente? Era un acuerdo, un negocio, el sello final de la humillación de los Campos. Y sin embargo, la idea de ella, de su prometida, rompiendo algo que pertenecía a su padre, se sentía como una afrenta personal, íntima. La lógica le decía que enviara a Amelia a impartir un castigo, a establecer las reglas, pero un impulso más oscuro, más primario, se apoderó de él. No quería un reporte, no quería una explicación de segunda mano. Necesitaba verla, necesitaba enfrentarla, mirar dentro de esos ojos que le habían dicho que eran desafiantes y entender por qué el eco de su nombre era capaz de desordenar su mundo con tanta violencia.
Valentina se detuvo frente a la puerta de roble macizo, la barrera final entre ella y el halcón. Su mano, temblorosa, se alzó para golpear, pero se quedó suspendida en el aire. Podía oír el murmullo de su voz adentro, esa misma voz grave y resonante que la había desarmado en el pasillo. Y su corazón dio un vuelco doloroso. Se obligó a respirar, a juntar los pedazos de su compostura. Mientras tanto, adentro, Lisandro sintió el cese de los pasos justo afuera de su puerta. No lo oyó, lo percibió. Una quietud repentina, una carga eléctrica en el aire que anunciaba su presencia. Se quedó inmóvil, con la mirada fija en la puerta, el pulso martillando en sus sienes. Por un instante eterno, el universo se redujo a esa plancha de madera que los separaba. El aire entre ellos, a través de la barrera, se había vuelto denso, casi inflamable, cargado de una anticipación tan brutal que era casi un dolor físico para ambos. Justo cuando Valentina finalmente iba a dejar caer los nudillos sobre la madera, un torbellino de risas infantiles irrumpió en el silencio del corredor. Una de las hijas menores de una sirvienta, una niña de unos 5 años, corrió por el pasillo persiguiendo a un cachorro que se le había escapado. Su risa cristalina rompiendo la tensión como un hechizo. La interrupción fue tan abrupta, tan llena de vida inocente, que sacudió a ambos de su trance paralizante. Para Valentina, fue como salir a la superficie después de haber estado a punto de ahogarse. Sintió un espasmo de alivio tan agudo que casi la hizo doblarse, agradeciendo en silencio a esa niña por el breve respiro. Para Lisandro, la interrupción provocó una punzada de frustración irracional. Un enojo desmedido porque ese momento de confrontación inminente, ese instante de claridad cruel que tanto ansiaba, le había sido arrebatado. La niña y el cachorro desaparecieron por el final del pasillo y el silencio regresó, pero ahora era diferente, más pesado, más cargado, despojado de cualquier excusa para la demora. La tregua había terminado. Adentro, Valentina escuchó el sonido inconfundible de una silla de madera pesada siendo arrastrada hacia atrás sobre el piso pulido. Oyó el eco de sus botas firmes, 2, 3, 4 pasos acercándose a la puerta. Contuvo la respiración, sus uñas clavándose en las palmas de sus manos. El picaporte de bronce giró con una lentitud tortuosa. El mecanismo interno hizo un clic metálico, un sonido definitivo que sellaba su destino. La barrera que los separaba estaba a punto de caer, y ambos sabían, con una certeza que les helaba la sangre, que el impacto de encontrarse finalmente cara a cara sería devastador, inevitable y absoluto. El momento había llegado. La puerta se abrió con una lentitud que estiró el segundo hasta el infinito. Cada chirrido de la bisagra, un eco agudo en el silencio opresivo del despacho. Lisandro no vio a la mujer que esperaba, la figura desafiante y frágil que había imaginado. Vio una revelación. La luz del pasillo la enmarcaba como a una aparición, recortando la silueta de su vestido sencillo contra la penumbra. El cabello oscuro, recogido con una severidad que no lograba ocultar la rebeldía de algunos mechones sueltos que le acariciaban el cuello. La piel pálida, casi translúcida, un lienzo de porcelana en el que se dibujaba una tensión palpable. La columna vertebral recta, una declaración de guerra silenciosa, pero fueron sus ojos los que lo aniquilaron. Cuando ella finalmente los alzó para encontrar los suyos, el mundo de Lisandro Montenegro, un universo forjado en control y acero, se detuvo. El aire se solidificó en sus pulmones. Su corazón falló un latido y por primera vez el halcón de la pampa se sintió completamente desarmado, suspendido en un vacío sin tiempo ni lógica. No era un simple reconocimiento, era una colisión, una certeza devastadora que le recorrió el cuerpo como un rayo, encendiendo cada nervio.
cada fibra de su ser con una verdad imposible. Era ella, no una mujer parecida, no una fantasía. Era el rostro exacto que había atormentado sus sueños más solitarios, la forma precisa de sus labios, la curva de su mandíbula, la intensidad de una mirada que él conocía con una intimidad que no tenía derecho a poseer. Cada célula de su cuerpo gritaba un nombre que su mente no conocía, pero que su alma reconocía como propio. Un alivio devastador lo inundó. La sensación de haber encontrado algo que no sabía que había perdido, seguido inmediatamente por un deseo consumidor, tan primitivo y posesivo que le hizo temblar las manos. Y debajo de todo, un terror helado, el pánico de que esos ojos, al mirarlo, no sintieran absolutamente nada de la misma tormenta que lo estaba destrozando por dentro. Valentina alzó la vista, obligándose a enfrentar a su carcelero, preparada para encontrar la crueldad, la arrogancia, el poder absoluto. Y lo encontró, pero envuelto en una forma que la golpeó con la fuerza de un impacto físico. Era más alto de lo que había imaginado. Sus hombros anchos llenaban el marco de la puerta como si el espacio mismo se contrajera a su alrededor. No era una belleza clásica, sino algo más brutal, más peligroso. Facciones talladas en piedra, una mandíbula firme y una boca que parecía incapaz de sonreír. Y sus ojos eran de un gris tormentoso, profundos y penetrantes, y en el instante en que se clavaron en los suyos, Valentina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Fue como recibir un golpe en el pecho que le robó el aire, una sacudida eléctrica que le erizó la piel y dejó su mente en un silencio blanco y absoluto. Todo su entrenamiento, toda su resolución, se evaporaron como el rocío bajo un sol abrasador. Su mente gritaba peligro, enemigo, jaula, pero su cuerpo, ese traidor incomprensible, susurraba reencuentro, hogar, destino. Un calor insoportable se extendió desde el centro de su ser, inundándola, derritiendo sus rodillas y haciendo que la visión se le volviera borrosa en los bordes. Una humedad vergonzosa y súbita la humilló, una respuesta física tan incontrolable como el latido frenético de su corazón. No era solo miedo, era algo mucho más complejo y aterrador, un reconocimiento inexplicable, un anhelo primitivo y doloroso de acortar la distancia, de tocar la piel de su mano para confirmar que era real. La contradicción la partió en dos. ¿Cómo podía sentir esto por el hombre que la poseía? Por el monstruo que había arruinado a su familia. Era una locura, una enfermedad, una condena que la aterraba más que cualquier castigo que él pudiera imponerle. Su cuerpo lo conocía, y su mente no podía hacer nada para negarlo. Se quedaron así, mirándose fijamente a través del umbral, por un lapso que no podía medirse en segundos. El mundo exterior, con sus relojes y sus reglas, se había desvanecido. Solo existía ese espacio de 2 metros entre ellos, cargado con una tensión que era casi visible, una corriente de energía que crepitaba en el aire. No había necesidad de palabras. En el silencio de ese cruce de miradas, se transmitió una vida entera de información, un reconocimiento mutuo, tan antiguo como la tierra bajo sus pies. Una verdad imposible que ambos entendían sin comprender. Era un pacto silencioso sellado a través del aire denso, una promesa y una amenaza entrelazadas. Él vio en ella su redención y su ruina. Ella vio en él su jaula y su única, impensable, libertad. Por un instante perfecto y terrible, no eran el caudillo y su prisionera. Eran simplemente un hombre y una mujer encontrándose al fin, como si el destino los hubiera estado esperando en esa puerta toda la vida. El lejano tañido de una campana llamando a los peones rompió el hechizo. El sonido, mundano y ordinario, fue una intrusión violenta en su universo suspendido.
La realidad se estrelló contra ellos con una crueldad brutal. La máscara del halcón volvió al rostro de Lisandro, sus facciones endureciéndose, sus ojos volviéndose fríos y calculadores. La armadura de la prisionera se ajustó de nuevo sobre Valentina. Su espalda se irguió aún más. Su mentón se alzó en un gesto de desafío aprendido. Él era su dueño. Ella era su propiedad. Esas eran las reglas del mundo al que acababan de ser devueltos. Él dio un paso atrás, cediéndole el paso para que entrara en el despacho, un gesto de poder, no de cortesía. El mundo había vuelto a su eje, pero las grietas de ese único instante eran irreparables. Ambos lo sabían, nada, absolutamente nada, volvería a ser como antes. La batalla acababa de empezar, pero sus cimientos ya se habían derrumbado. Valentina entró al despacho con la espalda tan recta que parecía una vara de acero, una frágil armadura contra el hombre que la esperaba de pie junto a la chimenea apagada. Él no se volteó de inmediato, obligándola a esperar en el centro de la habitación, sintiéndose expuesta, analizada. Cuando finalmente la enfrentó, sus ojos grises eran como dos fragmentos de una tormenta de invierno, fríos e implacables. El halcón de mi padre tenía un valor sentimental, dijo. Su voz grave y sin inflexiones, una caricia de lija sobre la piel de ella. Asumo toda la responsabilidad, respondió Valentina, su propio tono sorprendentemente firme. Una sonrisa casi imperceptible, cruel y fugaz, curvó los labios de Lisandro. La responsabilidad siempre tiene un precio, señorita Campos, pero no será el que usted espera. A partir de mañana, se encargará del inventario completo de la biblioteca, cada libro, cada página. Quiero un registro detallado. Amelia, que esperaba en la puerta, contuvo el aliento. No era un castigo, era una condena a la proximidad. Él no podía dejarla ir. La decisión de Lisandro alteró el frágil ecosistema de la estancia, transformando los pasillos en campos de batalla silenciosos. Valentina ya no podía evitarlo. Sus mundos ahora estaban destinados a colisionar. El eco de sus botas de montar sobre la madera pulida se convirtió en un heraldo, una señal que hacía que su corazón tropezara y se desbocara en un galope salvaje y doloroso. El aire mismo parecía cambiar cuando él entraba en una habitación, volviéndose más denso, cargado de una electricidad palpable que le erizaba los vellos de la nuca. Se cruzaban en el gran salón, en los corredores umbríos, y cada encuentro era una guerra de miradas. Un segundo, dos, a lo sumo, en los que sus ojos se enganchaban con una intensidad brutal, transmitiendo desafíos, preguntas y un anhelo oscuro que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Ella sentía su presencia como un calor en la espalda, una vigilancia constante que la obligaba a mantener una compostura de hierro mientras por dentro se desmoronaba lentamente. La obsesión de Lisandro se convirtió en una fiebre sorda, una necesidad que lo empujaba a romper sus propias rutinas inalterables. Empezó a fabricar excusas, pretextos tan endebles que solo un hombre acostumbrado a que nadie lo cuestione podía permitirse. Aparecía en la biblioteca, donde ella pasaba horas catalogando libros polvorientos, con la excusa de buscar un mapa antiguo que sabía perfectamente dónde estaba. Daba largos paseos por los jardines precisamente a la hora en que Amelia le había indicado que Valentina tomaba un poco de aire. Su capataz, Ramiro Vargas, un hombre cuya lealtad estaba forjada en la brutalidad del viejo Montenegro, observaba este cambio con una desconfianza afilada. Veía al halcón seguir con la mirada a la muchacha de los campos, una fijeza en sus ojos que no era de un dueño inspeccionando su propiedad, sino de un hombre al borde de un precipicio. El patrón se estaba ablandando, y la debilidad en esas tierras era una sentencia de muerte.
Para Valentina, cada día era una tortura exquisita, una batalla perdida de antemano contra su propio cuerpo. Su mente, su aliada más fiel, le gritaba que él era el enemigo, el arquitecto de su desgracia, el símbolo de todo lo que despreciaba. Pero su cuerpo era un traidor. Cuando él pasaba a su lado y el aroma a cuero y a tierra limpia la envolvía, su respiración se entrecortaba, convirtiéndose en un hilo frágil en sus pulmones. Una oleada de calor líquido se extendía por su bajo vientre, una humillación ardiente y secreta que la hacía odiarse a sí misma. Sentía su piel cobrar vida, cada poro una antena sintonizada con su proximidad, sus terminaciones nerviosas vibrando con una anticipación dolorosa. Era una polilla autodestructiva, revoloteando cada vez más cerca de una llama que no solo la quemaría, sino que la consumiría hasta reducirla a cenizas. La resolución se derretía, sus defensas se licuaban, dejándola vulnerable y desnuda ante el poder que él ejercía sobre ella sin siquiera tocarla. Sucedió en la biblioteca, un santuario de silencio que de pronto se convirtió en el epicentro de su universo. Valentina estaba en lo alto de una pequeña escalera de mano, estirándose para alcanzar un pesado tomo de botánica en el estante superior. Por un instante perdió el equilibrio, un pequeño jadeo escapándose de sus labios. Él apareció de la nada, moviéndose con la velocidad silenciosa de un depredador. Una de sus manos grandes y callosas se cerró sobre su brazo para estabilizarla, el calor atravesando la fina tela de su vestido como una marca de fuego. Al mismo tiempo, su otra mano se posó sobre la de ella en el lomo del libro. El contacto fue mínimo, piel contra piel por una fracción de segundo, pero el impacto fue cataclísmico. Una descarga eléctrica, violenta y cegadora, los sacudió a ambos. El tiempo se detuvo. El aire se solidificó. Se quedaron congelados, mirándose a los ojos, el mundo entero reducido a ese punto de contacto ardiente que prometía el paraíso y el infierno en un solo toque. Se apartaron como si se hubieran quemado, un movimiento brusco y simultáneo que rompió el hechizo pero no sus consecuencias. Durante horas, ambos sintieron el fantasma de ese toque. Valentina podía sentir la forma exacta de su mano en su brazo. Una quemadura invisible que palpitaba al ritmo de su corazón acelerado. Lisandro miraba su propia mano como si no le perteneciera, como si la huella de la piel suave de ella hubiera alterado su propia textura. La obsesión, antes una brasa, se convirtió en un incendio forestal. Justo en medio de esa tormenta interna, llegó un mensajero con una carta sellada con el escudo de los campos. Las palabras de su padre eran frías, un recordatorio brutal de la transacción. Hablaba de la boda, que se acercaba inexorablemente, y de su deber para con el apellido. El pánico se apoderó de Valentina, un nudo helado de culpa y terror. Estaba atrapada entre el deber que la condenaba y un deseo imposible que la estaba destrozando por dentro. Esa noche, Lisandro no encontró refugio en el alcohol ni en la soledad de su despacho. Se quedó de pie en el balcón, mirando la inmensidad oscura de la pampa. Un reino que le pertenecía, pero que se sentía tan vacío como su propio pecho. La había encontrado. Después de una vida de sentir que algo faltaba, de una soledad tan profunda que se había convertido en parte de su piel, la había encontrado. Y era una ironía cruel, una broma macabra del destino. La poseía por contrato, su cuerpo le pertenecía por un acuerdo de negocios, pero su espíritu, esa llama desafiante que había visto en sus ojos, estaba más lejos de su alcance que las estrellas. Se dio cuenta, con una claridad dolorosa, que todo su poder, toda su fortuna, no servían para nada. Podía obligarla a casarse, a compartir su cama, pero no podía obligarla a mirarlo de nuevo
como lo había hecho en ese instante en la biblioteca. Estaba encadenado a ella por un anhelo que lo volvía más prisionero que a ella misma. Días después, la encontró junto a los corrales, observando a un potro recién nacido intentar dar sus primeros pasos. La tensión entre ellos era una cuerda a punto de romperse. Él se acercó con el pretexto de inspeccionar al animal. «Son frágiles al principio», dijo él, su voz más áspera de lo que pretendía. «Solo necesitan a su madre y un poco de espacio para encontrar su fuerza», respondió ella sin mirarlo. Pero cada palabra era un dardo dirigido a él. Él se paró a su lado, tan cerca que sus hombros casi se rozaban. «A veces, un potro salvaje necesita una mano firme para no desbocarse y romperse el cuello», replicó él, su voz ahora un murmullo bajo y peligroso. Ella finalmente giró la cabeza, sus ojos encendidos. «Quizás lo que necesita no es una mano firme, señor Montenegro, sino un campo abierto donde pueda correr libre». Sus rostros estaban a centímetros. La confesión estaba ahí, suspendida en el aire cargado. Pero el grito de un gaucho llamándolo por un problema en la cerca rompió el momento, dejándolos a ambos temblando de frustración y anhelo. La noticia llegó como un verdugo al amanecer, en un sobre sellado con el escudo de los Campos. El padre de Valentina, en su desesperación, había renegociado los plazos. La boda no sería en un mes, sería en 3 días. 3 días. La palabra resonó en el despacho de Lisandro no como un dato, sino como el chasquido de un látigo. El control, esa armadura de acero forjada durante una vida entera, se hizo añicos. Un calor blanco y cegador le subió desde el estómago, una furia tan primitiva y posesiva que le nubló la vista. Se puso de pie de un salto, la silla de roble macizo estrellándose contra el suelo. El halcón, el caudillo implacable, se desvaneció, dejando en su lugar a un hombre al borde del abismo, a un animal acorralado. La idea de perderla, de que su espíritu indomable quedara encadenado a él solo por un papel, era una tortura insoportable. Salió de su despacho como una tormenta, sin un destino claro, movido por un único instinto: encontrarla, detener el tiempo, quemar el mundo si era necesario. La encontró en el invernadero, un pequeño refugio de cristal y vida, donde ella buscaba un respiro del peso opresivo de la estancia. No se anunció, irrumpió en ese santuario de paz, y sus botas de cuero aplastando hojas secas en el suelo de baldosas. Valentina se giró sobresaltada, el corazón dándole un vuelco doloroso al verlo. Pero este no era el Lisandro que conocía, el hombre de silencios calculados y miradas frías. Este era un extraño de ojos encendidos, el pelo revuelto y la respiración agitada. Él acortó la distancia en 2 zancadas y la tomó del brazo, su agarre firme, pero no violento, obligándola a enfrentarlo. 3 días, gruñó. La voz, un sonido gutural, arrancado de las profundidades de su ser. «Decime que no es verdad». No era una pregunta, era un desafío al destino, una negativa a aceptar la realidad. Valentina sintió el temblor que recorría el cuerpo de él, una vibración que se transmitió a su propia piel, encendiéndola con una mezcla aterradora de miedo y una devastadora, innegable conexión. Las palabras se derramaron de ella como un río roto, una confesión arrancada por la fuerza de su desesperación. «Es verdad», susurró, y las primeras lágrimas, calientes y traicioneras, escaparon de sus ojos. «Mi padre, él. No teníamos otra opción. Sus deudas, el honor de mi familia. Todo depende de esto». Su voz se quebró, un sollozo ahogado rasgándole la garganta mientras le exponía la anatomía de su jaula. Las barras no eran de acero, sino de deber, de amor filial, de la culpa de saber que la supervivencia de los suyos descansaba sobre sus hombros. Al final, alzó la vista,
sus ojos anegados encontrando los de él, y le entregó la verdad más cruda y peligrosa de todas. «Y no puedo luchar», admitió, la voz apenas audible, «porque cuando estás cerca, siento algo que me aterra más que esta boda. Me parte en dos, Lisandro, y no sé cómo sobrevivir a eso». La vulnerabilidad la dejó completamente desnuda. Un corazón abierto, latiendo en la palma de la mano de su captor. Él la soltó, solo para llevar sus manos al rostro de ella, sus pulgares ásperos y callosos, limpiando sus lágrimas con una ternura que parecía imposible en un hombre como él. La ferocidad en sus ojos no se apagó, sino que se transformó en algo más profundo, más antiguo. «Yo te busqué toda mi vida», confesó él, su voz ronca, cada palabra un eco de años de soledad. «En sueños veía tu rostro, pero no podía darte un nombre. Rechacé a cada mujer, Valentina, a cada arreglo, porque sabía que no eran vos. Ninguna lo era». La revelación la dejó sin aliento. Una verdad tan imposible, tan perfecta, que dolía. «No me importa tu padre», continuó, su mirada una promesa de fuego. «No me importan sus deudas ni su honor. Que se queme todo el señorío hasta los cimientos. Te quiero a vos, no como un acuerdo, no como mi propiedad. Te quiero libre y te quiero conmigo. Elegíme a mí». Era una súplica, una orden, un juramento, y entonces la besó. No fue un acto de ternura, sino de posesión, un reclamo desesperado contra un destino que se les escurría entre los dedos. Sus labios chocaron contra los de ella, con una urgencia que era a la vez castigo y salvación. Valentina le devolvió el beso con una ferocidad que no sabía que poseía. Sus manos aferrándose a su camisa, sus uñas clavándose en su espalda. Era un sabor a lágrimas saladas, a tierra húmeda, a la desesperación de dos almas que se habían encontrado demasiado tarde. Por un instante suspendido en el tiempo, no había estancia, ni deudas, ni deberes. Solo estaban ellos, un universo completo, en ese contacto ardiente. Pero la realidad regresó como una ola helada. Se separaron, jadeando, el aire entre ellos vibrando. «No puedo», susurró ella, el dolor de esas dos palabras desgarrándola. «No puedo destruirlos por mi felicidad». El impasse era un abismo, un muro de cristal que los separaba tan cerca y tan infinitamente lejos. Lisandro la miró, y la máscara del halcón se asentó de nuevo en sus facciones, pero era diferente. El frío control había sido reemplazado por una determinación de acero fundido en el fuego de la revelación. «Entonces anda», dijo, su voz plana, cada sílaba un golpe. «Anda a tu boda, cumplí con tu deber». Las palabras eran una cuchillada, pero sus ojos grises eran una promesa de guerra. Dio un paso atrás, creando una distancia física que se sentía como un desgarro. «Pero que te quede una cosa clara, Valentina Campos», continuó, su voz bajando a un murmullo letal que le erizó la piel. «Podés ir al altar, podés dar el sí, pero no voy a perderte. Esta batalla recién empieza». Se dio media vuelta y se marchó, dejándola temblar entre las flores, con el sabor de su beso quemándole los labios y el eco de su amenaza sellando su destino. La guerra había sido declarada y el campo de batalla sería su propio corazón. El carruaje que la llevaba de vuelta a la estancia de su padre era una celda en movimiento. Cada sacudida sobre el camino de tierra un recordatorio del destino que la esperaba. Dejó el señorío de la Cruz del Sur sin mirar atrás, una procesión de un solo vehículo hacia su propio sacrificio. El pequeño Tomás había corrido tras ella, sus ojos inundados en un llanto desconsolado que le partió el alma en 1000 pedazos. «No se vaya, señorita Valentina», le había suplicado, aferrándose a su vestido.
Ella se había arrodillado, le había secado las lágrimas con un pulgar tembloroso y le había prometido que nunca lo olvidaría, una promesa que se sentía como una mentira cruel. Ahora, con el rostro pegado al cristal frío de la ventanilla, veía la pampa pasar como un borrón de colores muertos. Llevaba una máscara de resignación, una calma de mármol para el mundo, pero por dentro, su corazón era un campo de batalla devastado, donde cada recuerdo de Lisandro era una herida abierta que sangraba en silencio. La estancia se sumió en un silencio antinatural, un vacío que ni el viento se atrevía a perturbar. Lisandro se había convertido en un fantasma errante dentro de su propia fortaleza. El despacho, antes su centro de poder, ahora era una tumba donde el eco de la voz de Valentina resonaba en cada rincón. No comía, no dormía, pasaba las horas de pie junto a la ventana, la mirada perdida en el horizonte, esperando ver una nube de polvo que nunca llegaría. Amelia le llevaba bandejas con comida que él ni siquiera miraba, suplicándole con la mirada que no se dejara consumir. «Señor, se está destruyendo», le susurró una noche, pero él no respondió. Todo su poder, la lealtad de sus hombres, la vastedad de sus tierras se habían vuelto cenizas inútiles. Se sentía impotente, despojado, más prisionero que cualquier peón en su dominio. El halcón de la pampa estaba encadenado no por grilletes de hierro, sino por la ausencia de una mujer que había comprado y que, irónicamente, lo había liberado. Al llegar a la estancia de los campos, a Valentina la recibió una atmósfera de celebración forzada. Guirnaldas de flores frescas adornaban los arcos y las columnas, pero su perfume le olía a descomposición, a la fragancia empalagosa de un funeral. Los invitados llegaban en sus mejores galas, sus risas y conversaciones, un murmullo cruel que contrastaba con el silencio de su alma. Su padre la recibió con una palmada torpe en el hombro, evitando sus ojos, su rostro una máscara de orgullo resquebrajado por la vergüenza. La inevitabilidad del evento la aplastaba. Cada tic-tac del reloj de la sala, un martillazo en el clavo de su ataúd. En su habitación, sobre la cama, la esperaba el vestido de novia. Era una creación exquisita de seda y encaje importado, blanco como la nieve. Pero al mirarlo, ella solo veía una mortaja bellamente confeccionada para enterrar en vida a la mujer que alguna vez fue y a la que podría haber llegado a ser. Lisandro seguía de pie junto a la ventana cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo sangriento. La imagen de Valentina en el invernadero, con el rostro bañado en lágrimas y una vulnerabilidad que lo había desarmado por completo, lo asaltó con una claridad brutal. «Elegíme a mí», le había suplicado. La voz de su padre, un fantasma cruel en su memoria, le siseaba que la debilidad era para los tontos, que el poder era lo único real. Pero por primera vez en su vida, el evangelio de su padre sonó hueco, vacío. Se dio cuenta con un dolor agudo y cegador que poseer el mundo no significaba nada si no podía compartirlo con ella. Un señorío sin su espíritu desafiante, sin su inteligencia, sin el fuego en sus ojos, era solo un desierto de tierra y soledad. En ese instante, una decisión inquebrantable se forjó en lo más profundo de su ser. No era una elección entre el deber y el deseo. Era una elección entre la vida y la muerte. Y él la elegía a ella. Mientras dos criadas le ajustaban el corsé, apretando hasta dejarla casi sin aire, Valentina se miró en el espejo de cuerpo entero. La mujer que le devolvía la mirada era una extraña, una muñeca de porcelana con los ojos vacíos, la piel pálida y una expresión de resignación que la enfermó. El vestido de novia caía a su alrededor como una cascada de hielo, cada pliegue una barra más en su jaula. Fue entonces, al ver su propia imagen derrotada,
que las palabras de Lisandro regresaron a ella como un trueno. Te quiero libre y te quiero conmigo. Comprendió que el verdadero honor no era sacrificarse por un apellido manchado, sino luchar por la única verdad que importaba. La conexión imposible y devastadora que había encontrado en los brazos de su enemigo. Una vida sin él sería una condena a la mediocridad, un invierno perpetuo. Un pánico helado la invadió. Abajo, el violín comenzó a tocar la marcha nupcial. ¿Era demasiado tarde para elegir la libertad? Una furia helada y decidida se apoderó de Lisandro. Salió de su despacho como una exhalación, sus botas resonando en los pasillos silenciosos con un propósito letal. «¡Ensillen a Furia!», gritó al llegar a las caballerizas, ordenando que prepararan a su semental más salvaje, un corcel negro como la noche que solo él podía dominar. Ramiro Vargas intentó interponerse, el rostro pálido de incredulidad. «Patrón, por el amor de Dios, piense en el escándalo, en su nombre». Lisandro lo tomó de las solapas de la camisa, sus ojos grises ardiendo con una intensidad que hizo retroceder al capataz. «Mi nombre no significa nada sin ella», gruñó, empujándolo a un lado. Montó al caballo con una agilidad felina y sin una palabra más, espoleó a la bestia, que salió disparada como una flecha negra hacia el horizonte, mientras el polvo se levantaba a su paso en la estancia de los campos. Valentina llegaba al altar. El sacerdote abrió su libro, su voz comenzó a resonar en la capilla abarrotada y los ojos de ella, desesperados, se clavaron en la puerta. La capilla de la estancia Campos era una jaula de flores blancas y susurros hipócritas. El aire, espeso con el perfume de los jazmines y el incienso, se sentía pesado en los pulmones de Valentina, asfixiándola lentamente. De pie en el altar, el peso del vestido de novia era una armadura de hielo que la inmovilizaba, cada perla cosida un recordatorio de su precio. A su lado, el novio, un hombre cuyo rostro apenas podía recordar, era una presencia insustancial, un fantasma que representaba su futuro vacío. La voz del sacerdote era un zumbido monótono, palabras de unión que sonaban como una sentencia de muerte en sus oídos. En la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Cada sílaba era un martillazo clavando la tapa de su ataúd. Su mente, sin embargo, no estaba allí. Galopaba por la pampa, libre y salvaje, buscando unos ojos grises que la habían visto de verdad. Una lágrima solitaria, caliente y traicionera, se deslizó por su mejilla. Era el final. Justo cuando el sacerdote se aclaró la garganta para pronunciar la pregunta final. Las enormes puertas de roble de la capilla se abrieron de par en par con un estruendo que hizo temblar los vitrales. La luz del sol de la tarde irrumpió en la penumbra, cegando a los invitados y dibujando una silueta imponente y oscura en el umbral. Por un instante, el tiempo se congeló. Un silencio absoluto, denso y cargado de incredulidad, cayó sobre la congregación. Era él, Lisandro Montenegro, cubierto del polvo del camino, con el pelo revuelto por el viento y la ropa de viaje manchada de sudor y tierra. No parecía un caudillo, sino una fuerza de la naturaleza desatada, sus pulmones trabajando con furia, su pecho subiendo y bajando, y entonces sus ojos, dos brasas grises en un rostro endurecido por la desesperación, encontraron los de ella a través del pasillo. El mundo entero se desvaneció, dejando solo ese puente de fuego entre sus miradas. Ignorando los jadeos de asombro y los murmullos escandalizados, Lisandro avanzó por el pasillo central. Sus botas de montar resonaban sobre las baldosas de piedra con la cadencia de una marcha militar, un sonido que era a la vez una amenaza y una promesa.
No miró a nadie, ni al padre de Valentina, cuyo rostro se había vuelto púrpura de ira, ni al novio humillado, ni a las docenas de rostros pálidos por el shock. Se detuvo a pocos metros del altar, su presencia magnética atrayendo toda la atención, toda la energía de la sala. Su voz, cuando finalmente habló, no fue un grito, sino un trueno bajo y controlado que hizo vibrar el aire. «Esta boda», dijo, cada palabra afilada como el filo de un facón, «es una farsa, y no voy a permitirla». El caos estalló, pero él lo silenció con una sola mirada, una mirada que volvía a clavarse en Valentina, desnudando su alma ante todos. «Ella no es una moneda de cambio para saldar deudas de honor», continuó Lisandro, su voz, ahora dirigida únicamente a ella, una confesión pública que era a la vez una disculpa y una declaración de guerra. «No es una posesión, es la única verdad que he encontrado en una vida de mentiras». La vulnerabilidad en su tono era más impactante que cualquier demostración de poder. El halcón de la pampa se estaba despojando de sus plumas de acero, mostrando el corazón que latía debajo. Ignorando los gritos de «insolente», «sacrilegio», dio un paso más y extendió su mano, una mano grande, callosa, manchada de tierra y que temblaba casi imperceptiblemente. «Valentina». Su nombre fue un ruego, un ancla en la tormenta. «Elegíte a vos. Elegí la libertad. Vení conmigo». La capilla entera contuvo la respiración, suspendida en el abismo de esa elección imposible. La jaula dorada de la seguridad o el cielo incierto de la pasión. Valentina sintió que el mundo giraba, reduciéndose a dos caminos. Detrás de ella, el deber, la familia, una vida de silencios y resignación. Delante de ella, el hombre que la había comprado y que, paradójicamente, era el único que le ofrecía la libertad. Miró el rostro furioso de su padre, luego la mano extendida de Lisandro, una mano que no ofrecía riquezas ni estatus, sino una verdad tan cruda y real como la tierra bajo sus pies, y en ese instante eligió. Una sonrisa lenta, radiante y desafiante iluminó su rostro. Con una calma que silenció el caos, se dio la vuelta, abandonando al novio en el altar. Caminó hacia Lisandro, cada paso una liberación, el susurro de la seda de su vestido, el sonido de sus cadenas rompiéndose. Sin dudarlo, puso su mano en la de él. El contacto fue una explosión, una corriente eléctrica que selló su destino. «Sí», susurró, la palabra más verdadera que había dicho en su vida. Con un gesto final de emancipación, Valentina se quitó el velo y lo dejó caer al suelo, una bandera blanca de rendición a su propio corazón. Lisandro no esperó más. Su mano se cerró sobre la de ella y con una fuerza que era pura devoción, la atrajo hacia él, levantándola del suelo y acunándola en sus brazos como si no pesara nada. Salió de la capilla no como un fugitivo, sino como un conquistador que había ganado la única batalla que importaba. Los invitados se apartaron, un mar de rostros atónitos abriéndose a su paso. Afuera, su caballo negro, Furia, esperaba resoplando, un presagio de la tormenta que acababan de desatar. La montó delante de él en la silla, envolviéndola con su cuerpo, un escudo humano contra el mundo. Mientras galopaban alejándose de la estancia, dejando atrás el escándalo y las ruinas de su antigua vida, ella apoyó la cabeza en su pecho, sintiendo el ritmo salvaje de su corazón. Estaba a salvo, estaba en casa. Habían pasado 3 lunas, cada una testigo de una transformación que se sentía tan milagrosa como la primera lluvia después de una larga sequía. Lisandro se despertó no por el peso de la soledad, sino por el suave calor de un cuerpo acurrucado contra el suyo. La luz del alba se filtraba por las cortinas, ya no como una intrusa que anunciaba otro día de control y vacío, sino como una caricia dorada sobre la piel de Valentina. Su cabello oscuro estaba desparramado sobre la almohada.
un río de seda negra que olía a campo y a ella. La voz de su padre, ese fantasma cruel que lo había atormentado durante años, era ahora un eco lejano, ahogado por el sonido rítmico y sereno de la respiración de su esposa. Ya no era el halcón en su nido de piedra, vigilando un reino de sombras. Era un hombre que había encontrado su hogar en el latido de otro corazón. Deslizó un dedo por la curva de su columna, un gesto que ya era un lenguaje entre ellos, y ella se movió en sueños, buscándolo. La paz que lo inundó era más vasta y real que todas las hectáreas de su señorío. Un mediodía, mientras almorzaban en la galería, un carruaje polvoriento se detuvo frente a la casa principal. Era el padre de Valentina. Lisandro se tensó, un instinto protector erizándose bajo su piel. Pero Valentina le puso una mano tranquilizadora en el brazo. El señor Campos no entró con arrogancia, sino con la espalda encorvada de un hombre que ha sido quebrado y reconstruido por la verdad. Sus ojos, al ver a su hija, no contenían ira, sino un asombro húmedo. «Estás radiante», balbuceó. Luego, con una dificultad que le costaba cada gramo de orgullo, confesó la razón de su visita. Había llegado la noticia de que el hombre con el que ella debía casarse había sido expuesto como un estafador cruel, un hombre que maltrataba a sus peones y que la habría encerrado en una jaula de oro y miseria. «Él no te rescató de mí, Lisandro», dijo el viejo, mirándolo a los ojos por primera vez. «Nos rescató a todos de un destino peor». En ese instante, la última sombra de culpa se disolvió del corazón de Valentina. El señorío de la Cruz del Sur respiraba un aire nuevo. En el patio, donde una vez se había erigido un poste de castigo, ahora se escuchaban las risas de los hijos de los peones aprendiendo sus primeras letras, con el pequeño Tomás, ahora un protegido de Valentina, enseñándoles con un orgullo que le iluminaba el rostro. Amelia, la severa gobernanta, supervisaba la distribución de alimentos de la nueva despensa comunal, una sonrisa casi imperceptible pero genuina curvando sus labios. Lisandro ya no gobernaba desde la altura de su despacho, sino que caminaba entre su gente, escuchando sus preocupaciones, sus manos sucias de la misma tierra que ellos trabajaban. El miedo se había transformado en un respeto ganado a fuerza de justicia, no de brutalidad. El manifiesto de Valentina, aquel trozo de papel que había sido un acto de desafío en una noche de bodas, se había convertido en la constitución no escrita de una nueva era, sus ideas floreciendo bajo el sol de la pampa como la promesa de una cosecha abundante. Al atardecer, cabalgaban juntos por la llanura infinita, no en furia, el semental salvaje, sino en dos caballos que avanzaban al mismo paso, sus sombras alargándose y fundiéndose en una sola. El viento traía el aroma del pasto y de la libertad. Se detuvieron en la cima de una colina, observando cómo el sol teñía el cielo de colores imposibles. Él la miró, y en sus ojos grises ya no había tormentas, sino la calma profunda de un océano en paz. «Una vez creí que ser dueño de todo esto me hacía un hombre poderoso», dijo, su voz un murmullo que se mezclaba con el viento, «pero solo al aprender a pertenecerte a vos, Valentina, entendí lo que era la verdadera riqueza». Ella apoyó la cabeza en su hombro y juntos contemplaron el horizonte. El halcón había encontrado su cielo, no en la vastedad solitaria de la pampa, sino en la mirada de la mujer que le había enseñado a volar. La habían vendido como si fuera ganado, pero al final ella los había liberado a todos.